Dos, ya. Buenos días, compañeros, abogada. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema a exponer es la supletoriedad del Código Procesal Civil en los juicios contenciosos administrativos. Hemos preparado esta información para darles a conocer lo referente a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la supletoriedad respecto a los vacíos que tiene esta ley. Tal como lo indica el artículo número 134 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que nos dice: en lo no previsto en esta ley, regirán como supletorios el Código de Procedimientos Civiles, el Código Procesal Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Antes de todo, debemos conocer y tener claro algunos antecedentes muy importantes. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nace por medio del decreto 189-87 de fecha 20 de noviembre de 1987. Y fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de noviembre del mismo año. Esta ley regula la jurisdicción, esta ley de la contencioso administrativo se encarga de conocer las pretensiones que se deducen en relación con los actos de carácter particular y general de la administración pública sujetos al derecho administrativo. El Código Procesal Civil nace bajo decreto número 211-2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de mayo del 2007. El Código Procesal Civil incluye las bases suficientes para una correcta y acertada regulación por medio de la Corte Suprema de Justicia. El Código Procesal Civil es además ineludible, creado para dar un cumplimiento por medio del artículo número 1 de la Constitución de la República de Honduras, que establece que Honduras es un Estado de derecho soberano constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes y el goce de la justicia, libertad, la cultura y el bienestar económico y social de toda la república. Ahora continúa mi compañero Ángel. Buenas tardes, compañeros abogada. Yo les voy a explicar brevemente lo que nos quiere dar a entender la ley de lo contencioso administrativo en su artículo 26 y en sus artículos del 24 al 27. En el artículo 26, esta nos habla de la ley de la jurisdicción de la jurisdicción contencioso administrativa, perdón, nos habla en su artículo 26 de la representación de los particulares ante la jurisdicción administrativa. Esta nos dice que esta se regirá por lo dispuesto a las leyes previstas. Por las leyes respectivas, o sea, haciendo un énfasis o haciendo referencia al Código Procesal Civil. En el artículo 65 del Código Procesal Civil, nosotros podemos observar que aquí se determina el proceso a desarrollar. Nos dice que las administraciones públicas como parte civil, cuando el Estado, las entidades descentralizadas o de economía mixta intervienen en un proceso civil, cualquiera que sea su posición procesal, se someterán al Poder Judicial sin más normas, ¿verdad?, particulares. Y en el artículo 66, el Código Procesal Civil nos dice que los supuestos de intervención, están el Ministerio Público que ejerce las siguientes atribuciones. Estas son que el Ministerio Público puede ser parte del proceso como en defensa del interés general cuando la ley así lo prevea. También nos dice que como representante legal de incapaces o ausentes en los casos previstos legalmente y como dictaminador en aquellos casos en los que este código u otra ley obligan a dar su opinión fundada previamente o una decisión judicial en un proceso en el que no se es parte. Y su artículo 67, el artículo 67, perdón, del Código Procesal Civil también nos dice que los representantes del Ministerio Público cumplirán con plazos establecidos en la ley. De incurrir en responsabilidad cuando la ley no fije plazo determinado. O sea, entonces nosotros podemos ver que el Código Procesal Civil lo que hace es definir el proceso y
la ley de la jurisdicción contencioso administrativa solo hace referencia a lo que ya está estipulado en el Código Procesal Civil. En los artículos del 24 al 27, en la ley de lo contencioso administrativo, nos habla en el capítulo 3 de la representación y defensa de las partes. Nos dice el artículo 24 que la representación y defensa del Estado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo corresponde a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República solamente podrá allanarse, perdón. Sí, solo podrá allanarse a las demandas cuando estuvieran autorizadas especialmente para ella mediante acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo. Y en el artículo 62, bueno, en el artículo 25 después nos dice también que la representación y la defensa a las entidades estatales se regirá por lo que dispongan las leyes especiales a sus respectivas leyes orgánicas. También, luego en su artículo 26 nos dice que la representación de los particulares ante la jurisdicción administrativa se regirá por lo dispuesto en las leyes respectivas. Y las personas que actúen en demandas en virtud a lo dispuesto en el inciso C del artículo 17, o sea, las personas cuyo favor derivaren derechos del propio acto impugnado o como coadyuvante, deberán litigar unidos bajo una misma representación y dirección siempre que sus posiciones no sean contradictorias. Si en el plazo que se les concediere no pusiere de acuerdo para ella, el tribunal resolverá que se estime pertinente. Entonces, si nosotros no hacemos un énfasis en este articulado que acabo de mencionar, nosotros podemos observar que el Código Procesal Civil establece todos los requisitos para comparecer en una audiencia. Entonces, aquí la ley de la jurisdicción contencioso administrativa se refiere a ellos, pero de manera breve, pero para nosotros tener una idea de cómo tiene que ser llevado este proceso, tenemos que basarnos en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, en su artículo 62, nos habla de la comparecencia en juicio y su representación. En su inciso 1, este artículo nos dice que solo podrán comparecer en juicios los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. También nos dice en su inciso 2 que en otro caso se estará a las reglas siguientes. Inciso A dice que las personas naturales que no se hallen en caso del numeral anterior habrán de comparecer mediante representación con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si hubiesen nacido, ¿verdad? Y también nos dice, por las personas jurídicas, públicas y por las privadas nacionales o extranjeras, comparecerán legalmente los representantes y de las entidades sin personalidad de comparecencia en juicio por medio de las personas, a quien la ley en cada caso les atribuya una representación en juicio de las mismas en su defecto por las personas que hubiesen contratado en su nombre o por quienes la gestionen, perdón. Entonces, esos son los requisitos a comparecer que están estipulados en el Código Procesal Civil, y estas mismas son las que hacen valer que las personas que van a comparecer en la ley o en un juicio contencioso administrativo se tienen que regir mediante lo que está estipulado en el Código Procesal Civil, ya que en conclusión, el Código Procesal Civil lo que hace es dar las directrices de cómo se va a llevar a cabo el proceso, ¿verdad? Bueno, entonces esta fue mi participación. Los dejo con mi próximo compañero.
Hola, compañera Eva, creo que no tiene habilitado el audio. Ok, perfecto. Ahorita sí. Disculpen. Para continuar, hablaremos sobre lo que es el artículo 41, sobre lo que es la pretensión. Que dice, para fijar el valor de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil con las especialidades siguientes. Y enumera letra A cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto. El B cuando el demandante solicita además de la anulación el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. La cuantía se determinará por el valor íntegro del objeto del reclamo. Esto nos remite a lo que es el artículo 401 del Código Procesal Civil, donde habla de la determinación del valor de la pretensión. En este artículo directamente habla sobre el valor de la pretensión que se fijará según el interés económico de la demanda y que se calculará de acuerdo a los criterios que los enuncian. Quiere decir que en todo caso en este artículo entiendo es donde la demanda tiene un objeto de prestación de hacer su cuantía y que consiste, ¿verdad?, en el costo de aquello cuya realización se inste. Asimismo, habla sobre cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación, se tomará en cuenta como cuantía la suma de los importes reclamados, salvo que se pida en la demanda la declaración expresa sobre la validez o no. También en otro articulado, estamos hablando de la demanda, que es lo que debe el artículo 46, dice la demanda deberá contener y enuncia unos ítems. Sin embargo, este no se usa porque nos remite al Código Procesal Civil en el artículo 424, donde están las formalidades de la misma. Las formalidades de la demanda, ¿verdad? Procedencia y requisitos. Es con el Código Procesal Civil, ¿verdad? Que está enmarcado lo que es que debe de contener la demanda. El artículo 48 nos habla sobre la demanda en los plazos que debe presentarse, atendiendo, ¿verdad?, reglas, pero también cuando nos remitimos al Código Procesal Civil, en su artículo 124, está el cómputo y desglosado sobre los plazos que comienzan a correr desde el día siguiente en que se hubiera efectuado a cada interesado el acto para presentar dicha demanda. También hablamos sobre lo que es cuando se puede declarar inadmisible la demanda. En la Ley de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 51, dice el juzgado podrá declarar inadmisible la demanda cuando conste cualquiera de las siguientes causas. Enumera ahí lo que es la falta de jurisdicción, competencia, el juzgado, que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles, cuando haya expirado el plazo para la presentación de la demanda, que no esté agotada la vía administrativa. Pero en el Código Procesal Civil, ¿verdad?, nos remite en el artículo 426, donde habla de la inadmisión de la demanda, donde apunta a los casos y las causas expresamente previstos. Este artículo, el 51 de la Ley Contencioso someramente lo enuncia, pero en el 426 lo contiene más amplio cuando es inadmitida una demanda. Lo mismo podemos hablar, ¿verdad? En la Ley de lo Contencioso está el artículo 55, cuando aquí sí hablamos ya de cuando admiten lo que es la demanda, ¿verdad? Dice que se le dará traslado a la parte demandada entregándole copia de la misma y se emplazará en la forma dispuesta por el Código de Procesamientos. Esto lo dice la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y nos remite también, ¿verdad? Porque veo de que en el artículo 433
habla sobre la contestación de la demanda. Bueno, el Código Procesal Civil proyecta lo que es un cambio, ¿verdad? Tanto en la disciplina, el derecho en general y en los procesos jurisdiccionales. Y tiene efectos, definitivamente, el Código Procesal Civil como que tira la línea más directa, ¿verdad? En lo que es el proceso contencioso administrativo. Gracias. Hola, compañera Cintia, creo que tiene apagado el micrófono. Listos, compañeros. En este momento yo les explicaré seguidamente después de Eva lo de las pruebas, ¿verdad? Les explicaré lo que no encontramos en la ley del contencioso administrativo, que nos dice el 67 al 74 de lo contencioso administrativo, la supletoriedad del Código Civil, ¿verdad? Lo que nos remite, y casi no hay mucho a cómo indicar, ¿verdad? Nos dice que la sentencia firmada no se puede modificar, ya que solo puede aclarar de oficio, de instancia de partes. Ese lo remite al 204, que es el artículo 84. La sentencia firmada no se puede modificar, ya que solo se puede aclarar sobre oficio, instancias de parte, de igual manera. Y la sentencia firmada no se puede modificar, ya que solo se puede aclarar de oficio, instancias de parte. El artículo 204 con el artículo 84 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y un poco más de que la doctrina considera la existencia de elementos de prueba, fuentes de prueba, medios de prueba, materia de prueba, tema de prueba, motivos de prueba y resultado de la prueba. Algunos autores consideran la prueba una actividad procesal que desarrollan las partes con el tribunal competente para llevar al juez a la convicción de la verdad de una afirmación o para fijarlos a los procesos. Una función de escritos, de alegaciones, por tanto, la finalidad de la prueba considera en conservar al juez de la veracidad, ¿verdad? Y como nos dice el artículo 22 del CPC, establece las normas que este código se va a usar de manera supletoria en lo penal, contencioso administrativo, laboral y otra índole procesal. Con esta manera, algo más eficaz a la ley. En la exposición establece, ya lo expresó la compañera Eva, se hizo más fácil la que se tiene de incluir una cuantía fija, ¿verdad? Que ella lo habló también. Y casi no tiene la prueba porque se remite prácticamente a lo que es el Código Procesal Civil. Okay. Buenas tardes, compañeros, abogada. Como entendemos la supletoriedad en sí de lo contencioso administrativo y el Código Procesal Civil, sabemos que en dadas circunstancias el Código Procesal Civil va a complementar, ¿verdad?, lo que es esta ley de lo contencioso administrativo. En el caso de que yo les voy a hablar, va a ser del 89 al 94, que habla de los recursos necesarios que se van a utilizar en lo contencioso administrativo. Y como les vuelvo a explicar, el Código Procesal Civil va a complementar estos artículos, porque así lo establece. El artículo 89 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dice de manera siguiente: los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta ley. Solo el artículo 90 dice: solo podrán interponer el recurso de apelación quienes, según la presente ley, están legitimados como partes demandantes o demandados.
los coadyuvantes solamente podrán adherirse a la apelación interpuesto por la parte principal. El artículo 91, la admisión de la apelación en ambos efectos no impedirá que se adopten a solicitud del interesado las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar en su caso la ejecución de la sentencia. Y así sucesivamente, en lo que son los artículos 92, 93 y 94, van a hablar de ciertas cosas en específica de los recursos necesarios utilizados por la ley. El artículo y la ley que complementa estos recursos va a ser el artículo 691, encontrado en la parte de recursos, de los medios de impugnación, perdón, y de recursos del Código Procesal Civil, como el 691 y clases de recursos dice. Los medios de impugnación contra la resolución judicial establecidos en este código son los recursos de reposición, de apelación y de casación. Pero así como lo establece, ¿verdad? El contencioso administrativo, aquí dice, solo podrán interponerse el recurso de apelación a aquellos que están legitimados, ¿verdad? Entonces agarramos los recursos del Código Procesal Civil y se lo aplicamos a lo que es al contencioso administrativo. También hablamos de las contra las sentencias condenatorias del demandado rebelde, podrá pretender su rescisión por no haber podido defenderse en el proceso. El recurso de revisión civil se tramitará a conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y en las leyes. Pero acordémonos que no es necesario en sí agarrar todo lo que se basa del artículo 691, solo lo que es aplicable a lo que es a la ley contencioso administrativa, porque de eso estamos hablando en este caso, solo de la supletoriedad y para complementar la ley. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Cristian. Buenas tardes, abogada, compañero. A mí me toca hablar siempre sobre la supletoriedad del Código Procesal Civil sobre la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y en cuanto a la sección segunda en materia personal, que abarca del artículo 108 al artículo 113, lo que encontramos con respecto a la necesidad de una reclamación administrativa en el inciso C sobre la comparecencia en juicio y una representación, esto ya lo había hablado el compañero Ángel también, las personas jurídicas públicas deberán ser representadas por quienes legalmente lo representen. Esto está establecido en el artículo 62 del Código Procesal Civil. Y también la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nos habla de esto, también ya lo había explicado un poco Cristian, sobre la representación que de todas las entidades estatales y la defensa se van a regir por lo que dispongan las leyes especiales o sus respectivas leyes orgánicas. Y no obstante lo anterior, la Procuraduría General de la República podrá representarlos ante esta jurisdicción contencioso administrativo cuando las entidades del Poder Ejecutivo así lo soliciten. También encontramos un compilado del artículo 26 de la Ley Orgánica de la PGR, de la Procuraduría General de la República, en donde establece que todas las secretarías de Estado y oficinas que tengan abogados, consultores a su servicio, lo harán saber ante la Procuraduría para que esto los incorpore y estos funcionarios sean nombrados por la Procuraduría para representarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En lo que se refiere a la sección tercera de esta ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 116 establece que cuando se interpone la demanda, se hace un traslado a la parte demandada. En este caso, como es un ente de la administración pública, será quien tiene que poseer la representación legal de este ente, ¿verdad?
aquí podemos también relacionarlo con lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que ellos pueden nombrar a los apoderados legales de las instituciones como representantes, siempre avalado por la Procuraduría General de la República, para que sean los apoderados legales de estos entes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y con respecto al Código Procesal Civil, en el tema de el artículo 65 establece que todas las entidades de la administración deberán de someterse a lo que establece el Código Procesal Civil u otras leyes, así como someterse al aparato del Poder Judicial. Esto también de que todas las entidades de la administración se deben someterse a lo que establece el Código Procesal Civil, lo podemos encontrar también como uno de los principios que dicta el Código Procesal Civil, exactamente en el artículo 22, que dice que el carácter supletorio del Código Procesal Civil textualmente dice: el presente código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso administrativo, laborales y de otra índole personal. Entonces, esa es mi participación. Los dejo ahora con la compañera María para que ella explique otra parte y nos dé unas conclusiones sobre el tema que nosotros investigamos. Gracias. Muchas gracias, colega. Sí, buenas tardes al compañeros abogados y a cualquier persona que esté viendo, que tenga el gusto de ver este video. Para terminar, quiero explicar que mi presentación se basará en 3 puntos. Uno, en terminar de evacuar los articulados de la Ley de lo Contencioso Administrativo versus la supletoriedad del Código Procesal Civil. También explicaré a grosso modo lo que la Ley de lo Contencioso no incluye y básicamente sobre lo que son los medios de prueba y la fijación y la pretensión de la prueba. Y finalmente daré las conclusiones que como grupo hemos llegado luego de estudiar tan importante tema. Así que la última sección que me corresponde es hablar sobre las costas y como bien lo dice, las costas, esta sección, la ley en sus artículos del 128 al 136 nos menciona que las costas se tiene que remitir a lo que menciona el Código Procesal Civil y específicamente en los artículos referentes a las costas del 218 al 227, que a grosso modo diré porque como vieron, como escucharon, son varios los artículos, pero iniciaré diciendo que las costas, como dice el artículo 218, salvo que goce de beneficios de asistencia jurídica, cada una de las partes tendrá que pagar las costas. Estas costas también tienen que ser establecidas por honorarios profesionales, por los costos de los testigos, de los peritos. También la condena, cuando hablamos sobre la condena de las costas, en la primera instancia, en los procesos declarativos, las costas en la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazada todas las pretensiones. Bueno, también es importante que la competencia para conocer sobre las costas es el secretario del juzgado. Y finalmente, quiero decir que
El trámite, exactamente, o sea, el procedimiento para solicitar, ese es en un plazo de 5 días posteriormente a la sentencia. En segundo punto, como les mencionaba, la ley de la jurisdicción contencioso administrativo no es que carece, pero sí no menciona específicamente algunos de los puntos, como les mencionaba, sobre los medios de prueba. Y en el Código Procesal Civil lo podemos encontrar en el artículo 251, como sabemos, son los medios de prueba admisibles en un proceso civil, los de interrogatorio de partes, documentos públicos, documentos privados, medios técnicos de reproducción de sonido o de imagen, testificales, peritaje y reconocimiento judicial. También, sobre la fijación de la pretensión, podemos encontrar que en el artículo 458 del CPC, en la audiencia podrá el demandante o reconveniente hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas en relación a la pretensión deducida en la demanda o reconvención. Y finalmente, en la fijación de los términos de debate, que también es otro de los artículos que no encontramos así tan específicamente y que son vitales para el proceso judicial, y además que es la base para que nosotros en el futuro, como futuros apoderados legales, debemos de saberlo, y es que la fijada definitivamente las pretensiones, las partes podrán efectuar cuantas precisiones, aclaraciones, se le estaba hablando sobre la fijación del objeto de la prueba, que las partes del acuerdo con el juez o tribunal fijan los hechos sobre los que exista disconformidad, así como las que resulten admitidos de acuerdo con el tribunal por ambas, que quedarán excluidas de la prueba. Finalmente, como les decía, deseo leer las conclusiones de nuestro informe y del estudio, ¿verdad?, de las funciones del Código Procesal Civil versus la Ley de lo Contencioso Administrativo, que en sus 136 artículos es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública, sujetos al derecho administrativo y al poder judicial. Tiene la potestad de impartir justicia, emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 303 de la Constitución de la República de Honduras. Así como pueden ser la Ley de Justicia Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial. Se ha establecido la supletoriedad del Código Procesal Civil de la República de Honduras vigente al tenor del artículo 22, carácter supletorio del Código Procesal Civil. El presente código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso administrativo, que es el objetivo de este estudio también, de este informe, laborales, y de otra índole procesal. Segundo, el Código Procesal Civil viene en cada proceso contencioso administrativo a ampliar cada una de las disposiciones no indicadas en la ley de la ley, como la valoración de la prueba, los tipos de medios de prueba, el tema de las costas y hasta los procesos especiales. Y finalmente, es de pleno conocimiento que el derecho tiene varias ramas y estas se relacionan entre sí en su orden, como los podemos encontrar en la pirámide de Kessler. Es así que podemos concluir sobre la importancia en la relación entre las leyes código y las ramas, como la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil. Buenas tardes. Antes de cerrar con nuestra exposición, quería recalcar también de que las nulidades que se dan en los juicios contenciosos administrativos se van a tramitar de acuerdo a lo establecido en el artículo 416 del Código Procesal Civil.
y también las maneras de terminar, las formas de terminar un juicio sin sentencia se van a hacer por medio de la renuncia, y lo establecemos en el artículo 483 del Código Procesal Civil. También está el abandono del proceso, que se va a tramitar también por medio del artículo 489 del Código Procesal Civil, y el desistimiento, que se tramita por medio del artículo 490 y el 220 del Código Procesal Civil. Igual yo quisiera agregar algo que está dentro del articulado. No sé si alguien lo mencionó, igual creo que sí lo mencionó la compañera María Estefana. El artículo 134 de esta ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo establece de forma textual de que lo que no está previsto en esa ley regirán como supletorios el Código de Procedimientos Civiles, que es una parte la que está vigente todavía, el procesal civil y la ley de organización y atribuciones de los tribunales. Siempre basado en la investigación en el tema de objeto de estudio que estamos realizando, y eso sería todo, compañero y abogada. Asimismo, se dispone de una regulación articulada y coherente con los cambios sustanciales, ¿verdad?, necesarios para la efectividad de la tutela confiada a lo que es a los procesos de la jurisdicción civil. Bien. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que sea de su satisfacción, compañeros y abogadas. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, abogada. Gracias, Gracias, compañeros igual. y compañeras. Gracias a todos.